Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo en Espiral, Escritura, Libros y Cultura Pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de Escritura, te voy a contar cómo le hace el famosísimo autor del Código Da Vinci, Dan Brown, para crear sus historias. Si tienes problemas para crear el argumento de tu propia novela, quédate a ver este video porque Dan Brown nos va a ayudar bastante. El comentario que les voy a ofrecer en los próximos minutos lo estoy sacando de la clase magistral de Dan Brown, que está dedicada a la escritura de una novela de thriller. En los comentarios les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar al sitio y consultar toda la clase completa, pero aquí solamente me voy a referir a una de esas partes que se llama Construyendo una historia desde el principio. A mí me gustó mucho porque en esta parte Dan Brown va a aplicar 13 pasos que nos había explicado anteriormente y va a inventar una pequeña historia. Estos 13 pasos son los 13 pasos que según Dan Brown, aunque no se lo reclama como su propio método, pero que según Dan Brown deben de estar en todas las buenas historias. Entonces, el primero de estos pasos, digamos, sería elegir un mundo y encontrar el área gris. Esto nos dice Dan Brown que si nosotros estamos empezando nuestro proyecto de novela y todavía no tenemos una idea clara acerca de qué queremos escribir, una de las cosas más fáciles que podemos hacer es elegir un mundo. Por ejemplo, el mundo de las finanzas, o el mundo de los militares, o el mundo de la política, o el mundo de los deportes. En el ejemplo que él toma, él dice, bueno, a mí me gusta el vino, ¿por qué no hacemos una historia acerca de un vinicultor? Y acerca de este mundo, acerca del mundo del vino, ¿no? Recomienda también Dan Brown que no necesariamente tenemos que conocer acerca del tema del que vamos a escribir, sino que también esto se convierte en una oportunidad para conocer lo que no conocemos. Esto quiere decir que si vamos a escribir una novela sobre el vino y no sabemos mucho sobre el vino, pues nos vamos a tener que poner a investigar, lo cual también es una parte muy padre del proceso de la escritura. Entonces, bueno, una vez que seleccionamos este mundo del vino, dice Dan Brown, hay que encontrar el área gris, es decir, el área en el que las reglas de este mundo son un poco ambiguas, ¿no? Entonces se imagina que digamos, puede haber en los viñedos o en los productores de vinos prácticas a lo mejor cuestionables, como colocar pesticidas en los viñedos, ¿no? O, por ejemplo, también se pregunta qué sucede con el uso de la tierra y el uso de los recursos, digamos, naturales que están en la tierra de un vinicultor, ¿no? Es posible que él se apropie del agua del río que pasa por su propia propiedad y dejar sin agua a los vecinos. Entonces ya empieza a encontrar estas áreas grises Dan Brown en este mundo del vino. El segundo paso que nos indica Dan Brown es crear un héroe, ¿no? Un héroe o una heroína, es decir, el protagonista de nuestra historia. En el ejemplo que nos está poniendo Dan Brown, él va a elegir justamente a un vinicultor que, digamos, se lo imagina con un pasado tradicional que viene de 3 generaciones de vinicultores, pero lo que va a ser, digamos, como importante en la creación de nuestro héroe, sea del mundo que sea, es que cuando empiece la novela esté de alguna manera ya presionado. Entonces, presionado a salir de su zona de confort. Si ustedes consultan mi video en el que hablo sobre el camino del héroe que nos propone Joseph Campbell, él habla de la llamada del héroe, ¿no? Entonces, cuando empiece nuestra novela, el héroe no va a estar, digamos, en su comodidad, sino que ya va a haber algunos aspectos que lo van a estar moviendo, ¿no? Un poco hacia la aventura. En el caso de Dan Brown, se imagina a este vinicultor que ha perdido a su esposa y a sus papás en un terrible accidente automovilístico un año antes, y que, digamos, como que cuando inicia la historia está en ese momento, ¿no? El tercer punto, que digamos sería clave también para la creación de nuestro argumento, sería la creación de un villano. Nos dice Dan Brown que alguna fuerza debe de mover finalmente a nuestro héroe. ¿Qué mejor que moverlo que una fuerza antagónica o un villano? En el ejemplo que nos pone Dan Brown, él se imagina a una corporación productora de vinos que se apropia de las tierras adyacentes a las de este vinicultor y que va a controlar el agua del río que pasa por ahí y lo va a dejar sin agua.
Entonces, de entrada ya tenemos como esta especie de corporación que va a ir en contra de los intereses de nuestro protagonista, ¿no? El cuarto paso, él habla de 3 Cs. No, en español no coinciden las 3 Cs, solo coinciden 2, pero son 3 elementos que deben de estar sobre todo desde el principio de nuestro argumento. El primero de ellos es un contrato, es decir, el contrato que hace el autor con el lector y que consiste en decirle, si tú te quedas, lector, a leer esta novela, yo te prometo que el protagonista va a resolver tal enigma, o va a resolver tal crimen, o va a salvar a tal princesa o a tal rey, etcétera, ¿no? Ese sería el contrato. Y mientras más explícito lo hagamos, nos dice Dan Brown, desde el principio, pues mucho mejor, ¿no? El lector ya va a saber qué tenemos que esperar a lo largo de esta narración. El segundo punto sería el reloj, el clock en inglés, por eso la C, y entonces sería esta presión, digamos, de tiempo, ¿no? Es decir, lo que ya les había comentado un poco antes, no puede estar sentado en sus laureles el héroe porque entonces no hay historia. Algo lo debe de presionar y si le ponemos tiempo, mucho mejor. En el caso que se imagina, en el ejemplo que imagina Dan Brown, se imagina que esta corporación le pone como plazo una noche para decidirse a vender o no sus tierras, ¿no? Ya está presionado el vinicultor porque se quedó sin agua, sus tierras ya no tienen agua, ¿no? Entonces este villano llega y le mete una especie de presión temporal. El último punto, la última C, sería el crisol, aquí sí coincide en español, que sería, digamos, este envase en el que se funden los metales, ¿no? Pero que la imagen es de un envase cerrado a presión y nos lo indica esta imagen Dan Brown para decirnos que el protagonista, el héroe o la heroína debe de estar encerrado, no puede huir. Si el personaje huye de esa situación, entonces no hay historia. Entonces, por lo tanto, debemos de ser capaces de crear una situación en la que esté atrapado y su único recurso sea enfrentarse, digamos, a la prueba, ¿no? El quinto paso sería construir el escenario, con lo cual quiere decir Dan Brown comenzar a redactar el capítulo 1. ¿Qué vamos a tener en el principio? Entonces, bueno, las ideas también muy generales son que en el capítulo 1 o al principio de nuestra novela debemos de tener ya, presentar ya este mundo. ¿Qué es este mundo? ¿Cuáles son sus características generales? Y apuntar de alguna manera ya al principio cuál es esta zona gris, esta zona ambigua con la que va a tener que luchar nuestro protagonista. Al mismo tiempo también vamos a tener que hablar ya, a presentar nuestro héroe, quién va a ser el personaje que vamos a estar acompañando y con el cual nos vamos a identificar y cuál va a ser el conflicto. Entonces, si nosotros ponemos estos elementos desde el principio, pues ya tenemos nuestra construcción de un escenario, ¿no? El sexto punto parece un poco extraño, pero me parece muy divertido de intentarlo hacer también y también muy efectivo. Es escribir el final. Antes de escribir cualquier otra cosa, bueno, después del principio, nos recomienda Dan Brown que escribamos el final. Y nos dice, a lo mejor cuando ustedes se sienten a escribir van a tener muchas dudas, pero les adelanto algo, ¿no? Al final no puede triunfar el villano, sino quien va a triunfar es el héroe. Entonces, de lo que se trata es solamente de encontrar la manera más original, más creativa, en la que este héroe pueda derrotar, en el ejemplo que él pone de este vinicultor, a esta corporación. Entonces, sabiendo que nuestro héroe va a triunfar, solamente se trata de echarle un poquito de creatividad. El hecho de nosotros, por lo menos, tener un esbozo del final, nos va a permitir, que es el siguiente punto, entrarle también a la escritura de la parte de en medio, o el nudo, digamos, aristotélico. Que entonces, bueno, nos pasamos al siguiente punto, que es el 7, que es justamente, lo llama él navegar el embrollo, más o menos, y que es, nos dice Dan Brown, una de las partes que cuando uno se siente a escribir pueden parecer más difíciles, porque es escribir, digamos, toda la carnita del relato, todo lo que le va a pasar al héroe.
nos recomienda Dan Brown esta herramienta, ¿no? Que en lugar de que pensemos en qué le va a pasar al personaje, que nos demos la oportunidad de pensar en escenarios. Si nosotros elegimos, siguiendo con el ejemplo de Dan Brown, a este vinicultor, pues podemos elegir, por ejemplo, el viñedo, sería uno de nuestros escenarios. Entonces, ya sabiendo que el viñedo tiene que salir forzosamente en la novela, nosotros podemos empezar a armar y podemos empezar a poner pretextos para que la acción transcurra en ese lugar, ¿no? Evidentemente también nos dice Dan Brown el edificio de la corporación, que puede parecer con cámaras y vigilancia como una especie de castillo, pues también tendría que aparecer, ¿no? Quizá al final, no sé, pero si nosotros vamos eligiendo qué lugares queremos que aparezcan en nuestra novela, después puede ser más fácil que encontremos las razones para que estos personajes lleguen, y así vamos construyendo lo que nos dice Dan Brown, digamos como construyendo los pilotes, para después poner el tendido, la tela, de que va a ser realmente nuestro relato. Entonces tendremos aquí una punta que será el principio, el final, y después poner diversos palitos para que podamos hacer el tendido de nuestra narración. El punto número 8 sería la creación de personajes secundarios, y aquí es breve. Dan Brown nada más nos recuerda que, bueno, los personajes, el protagonista se va a tener que relacionar con alguien, va a tener que solicitar ayuda, ¿no? Entonces, bueno, en este ejemplo, digamos que al principio parece un problema legal, la batalla de este vinicultor contra una gran corporación. Entonces podría recurrir, por ejemplo, a un abogado, ¿no? A alguien del mundo de las leyes que lo ayude. Entonces ya tenemos nuestro primer personaje secundario. Estos personajes secundarios, dice Dan Brown, la podemos hacer mejor una abogada y que además sea medio atractiva, ¿no? Entonces podemos ya empezar también a generar suspenso en el lector. ¿Se quedará el vinicultor con la abogada? ¿Harán una relación o no? ¿Quién sabe? No sé, pero si nosotros planteamos ya esa tensión en la creación de nuestros personajes secundarios, pues también el lector va a estar muy interesado en ello, ¿no? El noveno punto sería siempre estar construyendo tensión. No dejar que la narración decaiga o se ponga aburrida. Y en el ejemplo que él da, nos dice, bueno, después de que este vinicultor va a buscar a la abogada y la abogada decide ayudarlo porque es una abogada que está a favor de la libertad y en contra del dominio de las corporaciones, pues resulta que la abogada ya se va a su casa y está muy tranquila en la cocina cocinando cuando de repente una pedrada llega, rompe el vidrio de su casa con una nota que dice mantente alejada o atente a las consecuencias, ¿no? Entonces, este tipo de detalles en la construcción, no solamente de un thriller, sino de cualquier historia, nos va a hacer que el lector se interese porque vamos a crear suspenso. Es decir, siempre va a haber una especie de amenaza latente, no solamente para el personaje principal, para el héroe o la heroína, sino para los personajes secundarios que decidan ayudarlo, ¿no? El 10º punto sería la construcción de obstáculos, es decir, si pensamos en Joseph Campbell, sería la construcción de las pruebas, lo que tiene que atravesar nuestro héroe. Y aquí nos dice Dan Brown, mientras más complicada sea la prueba que tenga que atravesar tu héroe, más heroico va a ser tu personaje, ¿no? Entonces depende ahora sí que del sapo va a ser la pedrada, depende de la prueba que tenga que superar, va a ser también el carácter heroico de nuestro protagonista, ¿no? El punto número 11 sería recordarle constantemente al lector que hay una amenaza para el protagonista. Se parece un poco al punto número 9, excepto que aquí Dan Brown nos da una herramienta empleada en muchísimas novelas, en las propias del género de thriller es muy común, y que consiste en estar alternando historias, ¿no? Entonces ir contando la historia del héroe, pero al mismo tiempo la historia del villano, ¿no? Entonces mientras vemos al héroe que está tratando de resolver este embrollo legal, vemos también cómo el villano en otro capítulo está también haciendo
todo lo posible para evitar que nuestro héroe cumpla sus pruebas. Esta narración simultánea le va a estar recordando justamente al lector cuáles son las apuestas dentro de la aventura, ¿no? Es decir, nuevamente que el héroe siempre está en peligro, ¿no? Y que por eso no debe de bajar la guardia ni el héroe ni el lector al estar leyendo. El punto número 12 es solamente motivar, encontrar la motivación. Una vez seleccionadas los escenarios para construir nuestra novela, sería solamente encontrar qué va a motivar al personaje a ir a este escenario, ¿no? En el caso que pone también Dan Brown, pues por ejemplo se imagina que existe una especie de documento que lo puede ayudar a vencer a la corporación, pero que se encuentra en las oficinas de la corporación. Entonces está ya motivado el personaje a tratar de entrar a las oficinas corporativas, ¿no? De igual manera podemos pensar que el villano estaría motivado a ir al viñedo del protagonista, digamos, para hacerle daño, ¿no? Para matarlo o para incendiar el viñedo, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos estas motivaciones para el personaje, pues poco a poco se va a ir construyendo esta parte también de en medio, ¿no? La última parte es el wrap it up o el envuélvelo, ¿no? Envuelve tu novelita y solamente nos da, digamos, como termina de ensamblar estos pasos y nos recuerda aquí cosas interesantes. Dan Brown, por su gran experiencia, nos dice, por ejemplo, que no hay que olvidar que si vamos a castigar al villano, el castigo del villano debe de ser proporcional al delito, ¿no? Es decir, no podemos castigar de más al villano porque entonces nuestro propio héroe va a quedar como una especie de... se le va a quitar un poco el brillo de heroicidad, ¿no? Al mismo tiempo también todas las preguntas, todos los contratos, todos los acuerdos que hayamos hecho con el lector, todas las pistas que le hayamos ofrecido, las vamos a tener que responder, ¿no? Nos dice Dan Brown que si uno no responde estas preguntas, estos retos, estas pistas falsas, el lector poco a poco deja de confiar en ti. Y si uno va respondiendo todas estas preguntas, el lector fácilmente se entrega a nuestra narración porque va confiando en que con cada nueva interrogación que le salta a los personajes, el autor se va a hacer cargo de explicarnos por qué pasó así, o por qué no pasó, o por qué pudo haber pasado, ¿no? Es decir, que el autor siempre nos va acompañando y no nada más nos está embaucando o engañando, ¿no? Entonces, este fue un video un poquito largo. Espero que no los haya aburrido y espero que les sirvan estos pasos, que se acerquen a la masterclass de Dan Brown y que apliquen en sus proyectos que están empezando estas reglas, ¿no? Evidentemente siempre va a haber variaciones y eso va a ser lo padre, ¿no? Cuando nosotros estemos trabajando vamos a tener que hacer ajustes y ahí vamos a también a mostrar nuestra capacidad, nuestra particularidad como escritoras y como escritores. Entonces yo espero que pues se acerquen a esto de Dan Brown, a esta masterclass, que sigan en contacto con el canal, que estén muy bien y pues nos vemos pronto.